Lo importante de este momento es dar otra contribución a que no se pierda y sigamos manteniendo en la memoria la presencia y el legado de este arquitecto Rafael Urzúa. Entonces, aquí nos van a acompañar en la charla el arquitecto Juan Lanzagorta, la maestra Alejandra Arellano y el arquitecto Agustín Elizalde Urzúa. Sin explicar demasiado en el ámbito de las actividades MOMO, no queremos hacerlo demasiado académico, por lo que no vamos a leer su amplio currículum. Sí les invitamos a que conozcan y durante la charla van a irlo sabiendo las publicaciones y lo que han hecho de investigación, especialmente sobre Rafael Urzúa, pero todos ellos son personas que han estado involucrados directamente en el tema, por diversas situaciones, pero ya sea que les tocara conocer personaje que fuera parte de la familia o por una convicción que quisieran investigar a dicho personaje y su obra. Entonces, es muy importante tener a estas personas reunidas para que podamos charlar al respecto. Y un poco para introducción, para quienes no sepan quién es Rafael Urzúa, de manera muy breve lo voy a explicar, pero también durante el desarrollo de la charla pues se va a ir entendiendo lo que hizo en vida y lo que pues aportó, y también cómo podemos aprenderlo e interpretarlo en la actualidad, ¿no? Pues básicamente el arquitecto o ingeniero Rafael Urzúa estudia en la Escuela Libre de Ingenieros aquí en Guadalajara, en un momento en que no existía, sí, pueden tomar asiento, en el momento en que no existía la Escuela Libre en que no existía la Universidad de Guadalajara. Entonces no existía carrera de ingeniería de la propia universidad ni tampoco la carrera de arquitectura. Él ingresa en 1924 y sale egresado aproximadamente entre 1928 y el 29. Y pues tiene una formación, entre comillas, regular como un ingeniero civil, pero la ventaja que tenían ellos es que había un par de personajes que los motivaban bastante a aprender un poco más allá de la ingeniería e involucrarse en arquitectura, que de hecho en la Escuela de Libre de Ingenieros, estudiando un año extra, luego de haber terminado lo de ingeniería, podían tener el título de ingeniero civil y arquitecto. Entonces, con esa curiosidad y aparte siendo miembro, estudiante de esta escuela, hace amistad con Luis Barragán, que es muy relevante para el tema, pero trataremos que no se robe el show Luis Barragán al hablar de Rafael Urzúa. Es que de alguna manera se vuelve el maestro, a pesar de tener relativamente 3-4 años de diferencia de edad, mayor Luis Barragán. Rafael Urzúa aprende muchas cosas a través de él, ¿no? de Luis Barragán, de que llega de viaje, de su primer viaje de Europa, le da el conocimiento a él y a otros compañeros de la arquitectura, de las propuestas del artista Ferdinand Bach, y entonces todos ellos inician un proceso dentro de un contexto del país de identidad nacional, de hacer arquitectura regional que aporte las bases de la cultura mexicana según como lo entendían estos jóvenes. Entonces es interesante desde los orígenes particulares de Rafael Urzúa, habiendo nacido en Concepción de Buenos Aires, en una zona pues rural, cómo eso al estar desarrollando su obra arquitectónica en la ciudad de Guadalajara, tiene ese impacto y coherencia y cohesión con las propuestas de Luis Barragán para que él pueda hacer su propia obra en base a esos mismos principios. Entonces de eso vamos a estar hablando ahorita y bueno, voy a pasar también a sentarme. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, de nueva cuenta. Bueno, con base a lo que ya mencioné, y pues, obviamente ya, sobre todo ustedes dos ya antes han estado en alguna conferencia o conmemoración a Rafael Urzúa, son temas que ya han revisitado más de una vez, 2 o 3, entonces pues un poco el inicio de esta charla es tratar de hablar cuál podemos conocer o reconocer en la actualidad que es el legado de Rafael Urzúa a partir de su obra y un poco de cómo se fue desarrollando, ¿no? Desde que comenzó a trabajar para Luis Barragán, luego de manera independiente, y cómo se desarrolla, evoluciona su labor, ¿no?
Bueno, les vamos a platicar que pues la obra El legado de Rafael Ursúa, que permanece hasta hoy, a mí en lo particular me hizo querer indagar qué valores, qué principios arquitectónicos permanecen en ella para poder comprenderla. Y pues digamos que durante el estudio o la elaboración de mi tesis, pues profundicé en lo que fueron sus influencias que lo llevaron a enriquecer su obra. Y entre estas influencias pues están los… Bueno, les voy a dar un repaso así breve de esas influencias para poder entender un poco sobre cómo él proyectaba. Vienen siendo los palacios pues, de la Alhambra y del Generalife a través de Luis Barragán, de la información que él trae en su viaje a Europa. Estos palacios son pues una lección de arquitectura, ¿no? También a través de Ferdinand Bach, su imaginario, su ideario arquitectónico, y a través de los libros que él ilustra y escribe, tienen una repercusión en la obra de Ursúa. Y aquí pues lo redundante o lo que al final se cierra en un círculo es que, por ejemplo, la obra de Ferdinand Bach, el contexto de la Alhambra, todo se cierra en un círculo, porque Ferdinand Bach es de aquellos románticos pues, que escribieron romanceros, exploraron las regiones de Granada, tiene una particular visión del Mediterráneo, en su obra pues rescata lo que viene siendo pues ciertas imágenes, estampas, que para él suscitan algo, ¿no? Entonces eso lo plasma en esos libros que Luis Barragán trae a México. Entonces, pues estos libros hacen que ellos se desborden en aquellas imágenes e ilustraciones y hagan valorar, les dan una visión de lo propio. O sea, entonces, por ejemplo, esta es una casa que Rafael Ursúa proyecta para la señora Ana María Chávez. No se llega a construir lo que es la versión de este proyecto. Hay varias versiones, pero a mí se me hizo muy interesante, ya que en ella plantea ciertos principios arquitectónicos que podemos extraer de los ejemplos de arquitectura, por ejemplo, de lo que es de estos edificios que les comentaba de la Alhambra, donde manejan los accesos en recodo, donde permiten, más bien evitan ingresar con una visión frontal, es un acceso en recodo. Es un mecanismo arquitectónico que se usa mucho en las fortificaciones, en condiciones pues como para defensa, ¿no? Entonces ellos lo aplican a sus casas. Entonces los accesos generalmente son en esa manera y regidos por un eje principal que a la vez se convierte en un eje perceptivo y un eje ritual que pues nos va llevando a tener una percepción del espacio a través de diferentes, digamos, como planos. ¿Pueden pasar la siguiente? Esta viene siendo una vista de esa perspectiva, donde sobre el mismo eje ellos empiezan a ponderar elementos arquitectónicos que refuerzan pues la percepción. Son elementos de agua. Al frente tenemos lo que es una fuente con un canalillo. Ese canalillo va hacia una alberca. Y del otro lado tenemos lo que es el jardín. Y él pues
pues vamos viendo esas influencias, por ejemplo, en las barandillas, pues la influencia de Ferdinand Bach, ciertos elementos. ¿Podemos ver la siguiente? La figura que vemos al extremo derecho es un croquis realizado por Rafael Ursúa. Es de esa misma casa en la que yo me basé para hacer la recreación de las vistas. Y es ahí donde podemos ver esas analogías e influencias en los diferentes planos, los ejes, las trayectorias, la ponderación de elementos. Y esta del centro es una ilustración de Ferdinand Bach, donde podemos ver pues ese tipo de principios que vienen de más atrás, o sea, retomados también. Este es un dibujo de John Lewis, que es uno de los pintores románticos. Entonces, creo que ellos se identificaron bastante con ese lenguaje romántico, conservador, pero dándole una visión moderna pues a su obra. Si quisieras decir algo. Bueno, les voy a explicar un poquito. Este es un croquis de un acceso en Recodo. Los accesos, por ejemplo, a los palacios de la Alhambra, los proyectaron así como mecanismo de defensa, ¿no? Para que no entraran de repente pues a invadirlos. Entonces, bueno, a mí se me hizo fascinante cómo ellos ven esas claves, viendo entrevistas en diferentes libros o documentos que hay, donde le preguntan a Díaz Morales, a Barragán, y recalcan mucho estos aspectos, como el Generalife, la Alhambra, fueron fuentes de gran inspiración para ellos, y es lo que trato ahí de representar, cómo ese acceso en Recodo lo generan en esta casa para Ana María Chávez, y lo que tenemos achurado, por ejemplo, en amarillo, viene siendo como un patio abierto, que curiosamente en esa casa también está plasmado. O sea, antes de entrar a la casa hay, digamos, un filtro. Y este es un ejemplo en esta figura de la izquierda de la Puerta de la Justicia. Viene siendo la fachada y está la planta de ese tipo de mecanismos. Entonces, lo interesante es extraer de lo que ellos platicaron, de lo que a ellos les impactó, pues ver en realidad ya en los planos, tratar de identificar qué es lo que está ahí, ¿no? ¿Pudiera pasarla así? Por ejemplo, esta es una recreación, como una maqueta del Generalife. Es la casa de campo del sultán, está muy cerca de la Alhambra, digamos, casi en el mismo conjunto, digamos, nada más afuera. Entonces vemos ahí en el patio central lo que es la acequia real. Esa acequia real se comporta como un eje muy importante en el que pues se vinculan espacios y pues lo que hacen digamos estos constructores de la Alhambra es recrear la idea del paraíso. Entonces, en sí la Alhambra es un conjunto pues lleno de poesía, y es lo que creo que Ursúa, Luis Barragán, todo este grupo de amigos pues quedaron prendados pues de esas ideas, de darle a los espacios ese sentido poético, no nada más funcional, sino pues algo más profundo, ¿no? Algo que nutriera el espíritu. Entonces, ahorita les muestro el porqué de esta imagen. Fíjense ahorita en el eje y en los remates que están, lo que viene siendo el mirador ellos le llamaban la cuba. Podemos pasar a la siguiente imagen.
esta casa la proyectó Ursúa para el señor Cristino Sendis. Entonces, ya generando una volumetría, pues yo creo que vuelvo a ver esos principios arquitectónicos donde se rigen por un eje, recrean lo que es el jardín para darle a la casa pues esa esencia de paraíso, de disfrute. Entonces, digamos, bueno, no traigo imágenes de la planta, pero el ingreso principal está hacia aquel lado, ¿no? Entonces, viene el eje longitudinal hacia el jardín y remata en ese, lo que viene siendo ese templete, que es como el templete que tenemos aquí. Entonces, a mí, yo creo que ellos algo vieron, algo estudiaron, pues en estas obras, ¿no? En estos edificios que al final son lecciones de arquitectura que han inspirado pues durante el tiempo a pintores, arquitectos, poetas, y ellos creo que estaban en esa, pues, en esa sintonía, ¿no? Y la otra influencia que es muy importante fue la de Ferdinand Bach. Luis Barragán les regala a este grupo de amigos, a Ursúa Díaz Morales, unos libros en los que Ferdinand Bach primero realiza las ilustraciones y después escribe los relatos. Entonces, podemos ver aquí una secuencia de imágenes en donde destacan esos ejes, esa transición de capas, aquellos elementos sorpresivos con los que de repente uno pudiera encontrarse, ¿no? La siguiente. Entonces, en esta casa de Cristino Sendis, al analizar los interiores y lo que viene siendo ese recorrido arquitectónico a través de un eje, pues nos permite ver, curiosamente, este tipo de principios. Entonces, yo creo que entendieron muy bien y estas fueron lecciones para ellos que les ayudaron a vivificar pues esos principios arquitectónicos plasmados pues en esa arquitectura moderna, ¿no? Entonces aquí vemos la vista desde el comedor. Desde el comedor vamos viendo otras capas que nos permiten ver hacia el jardín. La siguiente, no me acuerdo, creo que son todas. Ajá. Digo, es algo muy breve, pero creo que quizá con esto pudiera transmitir la idea de que al analizar las influencias sobre las que Ursúa estuvo, digamos, recreado, estudiando, este tipo de proyectos es el resultado y la respuesta, sus respuestas que ellos se dieron a sí mismos. Bueno, sí, con lo que acaba de presentar Alejandra, nos venía a la mente de que pues llama la atención que pues quien realmente hace este viaje físicamente y presencialmente a Europa es Luis Barragán, ¿no? Y él es el que conoce la Alhambra, y él es el que conoce a Ferdinand Bach, y él es el que conoce directamente y primero los libros. Y entonces al regresar a Guadalajara, pues ni Ursúa, ni Castellanos, ni Ignacio Díaz Morales hicieron ese viaje, ¿no? Y aún así lograron buenos ejemplos de arquitectura. Entonces, de alguna manera puede que de ahí venga de que Ursúa le tuviera tanto respeto a Luis Barragán, a pesar de su forma tan jocosa de ser, y le dijera maestro, pienso yo, porque pues Barragán tuvo que haberles traducido lo que él vio y quizás hasta con planos, no lo sé, explicarles cómo era que funcionaban esos lugares y no solamente a partir de las ilustraciones y decoraciones aplicarlo a la arquitectura, sino que realmente era una cuestión espacial también. Entonces, pues es interesante cómo ellos realmente lo pudieron aplicar, traducir e interpretar
y en el caso de Ursúa, quizás llegar un poco más al grado de detalle, ¿no? de ese refinamiento. O sea, a final de cuentas, creo que el haber ellos acudir a estudiar, a recrearse en la arquitectura del pasado, los ayudó a encontrar en esta los principios arquitectónicos que les ayudarían a vivificar su arquitectura moderna. Entonces sí, es muy interesante pues conocer de dónde viene esa influencia en cualquier arquitecto, o sea, por qué hace lo que hace. Al final su obra es como una biografía, ¿no? Es lo que él vivió, lo que pues, es lo que sucede. En base a eso, las particularidades de Ursúa con el resto de los compañeros cuando comenzaron a hacer esta primera etapa para todos en arquitectura, él tendría una ventaja por sus vivencias, por venir de un lugar, de ese contexto como de más rural, más de pueblo, más vernáculo, o simplemente realmente no importaba también por lo pequeño que era Guadalajara, el contexto de antes, no sé, ¿qué opinión tengan de eso? Felicidades, está padrísima, de veras, está muy interesante. ¿Es la tesis? Híjole, ¿me consigues una? ¿Me consigues una? Sí, bueno, gracias. Bueno, está muy bien, es que no conocía yo esa tesis y está muy interesante la visión. Y efectivamente, yo creo que también hay una similitud con el origen de Rafael Ursúa, o sea, las casas típicas de México, que justamente tienen la entrada por un portal, un pasillo, y luego llegas a una terraza con portales, la fuente, generalmente al fondo tienes el comedor y hacia la derecha las recámaras, etcétera. Entonces hay también una similitud, pero es normal también que exista, pues venimos de los moros también, ¿no? Entonces de alguna forma creo que sí ellos se identificaron con este tipo de arquitectura. Sin duda, y de allí que lo empezaron a plasmar aquí, ¿no? Yo en lo personal quiero rescatar algo de Rafael Ursúa, lo expusiste muy bien, muy claro, pero yo más bien en el ámbito de que me parece que primero fue el más talentoso de los 4 grandes arquitectos de Jalisco. Yo recuerdo cuando entré a arquitectura y todo el tiempo que estuve en arquitectura, se nos decía que había 4 grandes, los 4 grandes de la arquitectura en Jalisco: Ursúa Rafael, Barragán Luis, Díaz Morales Don Ignacio y ¿quién? Castellanos Pedro. Francamente, en ese orden para mí, porque el tiempo en que yo hice este libro de Rafael Ursúa, que se editó en el 2000, lo empecé 2 años antes, yo creo por ahí. En esa época, pues poco se hablaba de Ursúa. En realidad hice la investigación y antes de ese tiempo, en 1975, el primero que esbozó unas líneas sobre Rafael fue Fernando González Gortázar. Y yo creo que ese es un ensayo que hizo en un artículo, la revista, y la tengo registrada, que quizás fue el primer intento de hacer una historia de la arquitectura en Jalisco. Pero rara vez había alguna mención. Eso me impresionó porque yo veía que las obras que tanto le mencionaban a Luis Barragán, pues para mí ahí había una mano muy fuerte de Rafael Ursúa. Y me puse a investigar, me metí a obras públicas, a ver planos, en fin, miles de cosas. Y él empezó a construir antes que Luis Barragán. Y en esas primeras obras se ve ya la mano de lo que tú hablas, Alejandro, exactamente, como tú lo mencionas. Incipiente quizá, no con la fuerza que le aportó Barragán, pero ya estaba ahí la semilla. Y eso me impresionó hasta
el grado de seguir investigando la Casa Sendis, que está aquí a unas cuadras, que es clásica, está excelente, no sé si sigue todavía. Le hicieron una intervención. Hicieron intervención, bueno. Y entonces yo vi eso y dije, no, yo creo que a Rafael Ursúa se le tiene que poner ya en su justa medida en la historia de la arquitectura. Y bueno, dije, pues vamos a entrarle. Y le entramos. Hicimos toda la investigación y la verdad es que fue apabullante ver la cantidad de obras que tenía Rafael y sobre todo su creatividad. Él era un arquitecto sui generis, o sea, no le importaban las normas, no le importaban los dictados de los grandes de la arquitectura, ni mucho menos. Él hacía lo que el corazón le decía. Y además, él se vino y trabajó en obras públicas muchos años. Yo creo que ahí vale la pena hacer una investigación porque esta es quizás para mí la mayor aportación de Rafael, es su compromiso social. A mí me parece que como pocos arquitectos entendió lo que es ser arquitecto, que no es creer que solamente tú puedes imaginar y crear esas cosas o que surgen de tu propio ser. Todo lo que los arquitectos hacen ya lo han visto, simplemente lo recreamos. Y en el caso de Rafael creo que sucedió con mayor intensidad porque su personalidad se lo permitió. O sea, era una persona honesta, honorable, se preocupaba por los demás. En obras públicas pueden analizarse en cientos de planos de obras públicas la mano de Ursúa corrigiéndole los proyectos. Ahí están con línea azul y roja. Y eso es algo interesantísimo porque vemos a todos estos ingenieros que forjaron a la Guadalajara de ese tiempo y que, pues la verdad creo yo que la influencia de ellos viene de Ursúa, porque allí se pudo constatar o pueden constatar el impacto que tenían sus acciones ya como funcionario público. En su pueblo ni se diga, lo adoraban. Era un tipo siempre pendiente de los demás, construyendo para su pueblo natal, hizo proyectos interesantísimos que bueno, aquí ya podrá saber decirnos muchas cosas sobre las obras de don Rafael, pero vayan a visitar el Panteón que es impresionante, pero creo que él se dejó ir. Vamos, yo creo que más que quedar influenciados por las tradiciones marroquíes y todo esto, que sin duda lo es, esas obras los encontraron a ellos y más especialmente a Rafael. Como que Rafael, cuando las vio y vio esos libros, dijo, es que este soy yo. Y por eso es el que se dedica con mayor entereza a reproducir, dándole un toque especial, las obras que realizó. ¿Y de qué las hacía? Pues él recogía toda la chatarra de Guadalajara. Pedro Matute Remus le obsequió varias lámparas de todas las demoliciones que se hicieron de la plaza Tapatía, de todo eso. Ahí están en algunas casas, él las recogía y las volvía a dar vida en otras casas más, pero con una gran creatividad y un gran ingenio. Y siempre fue así, y siempre era tan humilde que no le interesaban créditos y no le interesaba publicidad y no le interesaba sobresalir. Era tal que siempre estuvo a la sombra de Díaz Morales y de Luis Barragán, pero lo hacía por su lealtad a Luis Barragán, que es indiscutible, la admiración y el agradecimiento y respeto que le tenía. En esta casa siempre ha existido o siempre se ha dicho que es la casa de Luis Barragán, y yo lo puse en duda y lo sigo poniendo en duda. En el libro también lo digo que
yo estuve platicando con Rafael pues un año o más, estuvimos en pláticas y pláticas. Era tan honesto que lo que él hacía, si usted quiere saber lo que yo hice, está en mi álbum. Y si no está en mi álbum es que no lo hice. Y ahí está la casa. o sea, son cuestiones que sin mayor interés de ver quién es el autor o no, hay que verla. Al resumidas cuentas, yo pensé que al final de todo, esta casa no tuvo madre, pero sí 3 padres fabulosos. Los 3, porque el que le engendró fue nada más y nada menos que Rafael Ursúa. Lo apoyó Luis Barragán y sin duda enriqueció con sus conceptos. Hay una anécdota donde dice que lo único que no le gustó a Luis de esta casa fue la espadaña. Vino, la vio y dijo, oye, a mí no me gusta, ¿por qué no la tumbas? Bueno, pues la tumbé. Y sí, la quitó de la fachada, que fue un acierto que la hayan quitado, pero no cabe duda que ya él estaba metido total y exclusivamente en esto y hacía los proyectos para Luis Barragán. Yo no dudo que en esa etapa don Luis los viera, le dijera algún concepto, algo, pero el mayor trabajo, la creación de esto era de Rafael Ursúa. No más que en un tiempo, hoy creo que no, porque me da a mí mucho gusto que sobre todo la gente joven esté retomando a estos arquitectos, pero hubo un tiempo en que, caray, para ser, si eras mexicano tenías que ser guadalupano y barraganesco, porque si no, no la hacías, ¿no? Leer el Informador, irle a las Chivas, decían. Entonces, no había de otra. Pero creo que Rafael empezó a darse cuenta. Hicimos en la Fundación Utopía el homenaje a los 3 de Jalisco, que fue el título de un artículo de Fernando González Gortázar. Y estuvieron ahí arquitectos como Hartung, Cadore, sí estuvo Cadore, en fin, varios arquitectos, Fernando Díaz Morales, en donde hablaron pues realmente lo que era. Y allí en esa plática, y aquí viene en el libro, Díaz Morales felicitó a Rafael y dijo que era seguro que esta casa, el diseño era de él. Eso recuerdo muy bien porque para esas épocas le acababan de dar el premio a Díaz Morales y sus palabras retumbaron que todos los ortodoxos de la arquitectura empezaron a brincar diciendo cómo, si esto lo hizo Luis Barragán y entonces mi querido don Ignacio hizo lo que hizo en 2 ocasiones, hizo que firmara Rafael una carta en donde él no tenía nada que ver con esta casa y también con las torres satélite en México de Matías Geritz, pero bueno, así eran ellos, así se querían, se estimaban y don Rafael con esa humildad que tenía, pues no le importó firmar las cartas. Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué firmó usted eso o qué? Ay, dice, Barragán, mi maestro, Nachito, mi gran amigo. Y ahí muere. O sea, ese era Rafael Ursúa. Y todo eso se refleja en sus obras, porque lo que tú comentabas, es un romántico de primera, pero esas casas tienen calor, esas casas tienen esos escondrijos misteriosos que son los que te hacen estar en silencio muchas veces dentro de tu propia casa, ¿no? A veces queremos escondernos hasta de nosotros mismos y tenemos que buscar ese rincón. Y las casas de Rafael, eso es lo que hacen, eso es lo que provocan misterio. Y a mí me parecen fascinantes, la verdad. Y a mí me da mucho gusto que se sigue rescatando no solo a él, sino también la obra de este tiempo. Y pues, aunque la lucha del patrimonio, en lo personal pienso que es una lucha perdida, porque se pierde ante las inversiones, hay que seguirla dando. O sea, no hay que claudicar. Sabemos que esto va a perder, pero tenemos que seguir y seguir y seguir insistiendo en la conservación de todo esto y en el homenaje sensible para todos estos creadores que de alguna forma nos dieron una fisonomía
que ha repercutido y ha traspasado fronteras, como lo has comentado, y eso tiene un enorme valor. Sobre todo a mí me da gusto ver jóvenes, porque a nosotros nos tocó vivir en estas colonias. A mí en lo personal yo viví en estas colonias y aquí conocí las obras casualmente, yo que iba a saber, casualmente conocí a varios, había amigos en ellos viviendo y eso pues yo quiero pensar que me influyó un poco para ser arquitecto. De alguna forma, queramos o no, se te va quedando en el inconsciente, o tal vez también porque yo en mi casa nos cambiamos de casa como 15 veces, entonces a lo mejor de ahí surge el que seas un poco de arquitecto, no hay de otra. Y bueno, pues hasta aquí dejaría el comentario, no sé si tú quieras atizarle. ¿Se escucha? Sí, yo más bien estoy muy a gusto escuchándolos. Estoy aprendiendo cosillas. No, pues eso de la lucha para conservar el patrimonio me parece un asunto bien importante, que ya lo hemos platicado. Y bueno, también agradecer a David y al equipo de Momo, que pues están haciendo un trabajo bien importante de difusión, ¿no? De recuperación y de documentación de todos, la obra de todos estos grandes arquitectos de por acá, ¿no? Y se me hace muy valioso y gracias por la invitación, como siempre. Híjole, pues es que ya con respecto a lo de proyectar, yo creo que lo platicaba con David en algún momento, que hay una cosa que se me hace bien interesante y es como que cada uno, digo, aquí los tres somos autores y cada uno tiene una visión y eso enriquece mucho, ¿no? Mucho más allá de decir, de tener una verdad, una neta, como la visión que cada uno pueda tener. A mí, por ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención es esta capacidad que tenía, o esta flexibilidad, por así decirlo, de absorber un montón de conocimientos de donde sea que le fueran llegando, ¿no? De libros, de revistas, incluso de enciclopedias, ¿no? Que se las devoraba y leía un montón y cómo absorbía todo esto y tenía esta, pues no sé si llamarlo flexibilidad, elasticidad, de proyectar desde cosas bien grandes, habiendo estado en obras públicas, ¿no? De la rectificación de la calzada Independencia o la unión de centro histórico, digamos, con las colonias que estaban giradas, y luego de trabajar a escala parques y después de trabajar a una escala ya más conjuntitos o de vivienda residencial hasta vivienda obrera, y luego de llegar al grado de, no sé, bolear los muros y de hacerle alguna cosita ahí como para integrar a un grado de detalle que llegaba a las lámparas, a las ménsulas para colgar las lámparas, a los maceteros, a la posición de las macetas, ¿sí me explico? Hasta las plantas como elementos conformadores del espacio. Y a mí, sí, esa es una de las cosas que me llamaba mucho la atención. Obviamente tiene un lenguaje y tiene un método que por ahí, digo, algún ejercicio hice, ya no me acuerdo porque hace muchos años, pero sí, como de tratar de encontrar todos estos elementos que fueran comunes a lo grandote y a lo pequeño, ¿no? Y yo creo que se puede hacer un estudio súper exhaustivo, porque ciertamente tenía una manera de proyectar, no era como, es que, y luego es muy curioso, ¿no? Pues es que tu abuelo hacía casas con tejitas, ¿verdad? O sea, pues ¿qué dices? Claro que sí. Te voy a interrumpir, pero me recordaste que efectivamente en la plática con Rafael y en la investigación tenía muchas revistas españolas y alguna francesa con ese tipo de casas. Sí. Y era muy admirador de Adolphe Loos. La casa Fara está inspirada en Loos. Y es increíble, y hay otra que está en el Parque de la Revolución, que tiene también un aspecto más modernizante, pero con esa tendencia. Y él comentaba que le llamaba mucho, pero es que ambas, una y otra, son funcionalistas.
totalmente, nomás unas vestidas de una forma y otras de otra. Eso de acuerdo con el espacio, la ciudad, el pueblo, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho de eso. Los libros de Ferdinand Bach, antes de, como en el 1988, logramos conseguir contactar con la propietaria de esos libros. Era una ancianita de 90 años. Y le platicó a través de un amigo, le platicó cómo estaba el asunto y nos permitió publicar los libros. Y entonces el Colegio de Arquitectos los publicó. Y ahí vienen exactamente lo que tú presentaste, las imágenes. Son libros muy interesantes. Y lo curioso es que don Rafael pues no hablaba francés y no conocía el contenido. Y yo recuerdo, yo mandé a hacer la traducción porque yo tampoco hablo francés. Pero le leí todos los poemas, porque eso es lo que son, para que se enterara de qué era lo que decía, ¿no? Estaba muy entusiasmado, pero era un gran lector. Sí, Juan, te voy a complementar ahí algo sobre Ferdinand Bach. En entrevistas que le hacen a Díaz Morales, él comenta que esos libros ellos los estudiaban. Entonces yo me imagino a Barragán, Rafael Ursúa y Díaz Morales, a lo mejor una tarde, ¿no? A ver qué dice ahí, porque Barragán hablaba francés, Díaz Morales hablaba francés, ¿no? Entonces, ahora que hice la tesis, también mandé a hacer la traducción y te das cuenta de algo tan, o sea, que está tan ligado pues a la arquitectura. ¿De qué hablan esos romanceros? Son como cuentos. Nos hablan de que hay un personaje que está buscando a su amada, ¿no? Entonces, en todos los cuentos, digamos, este enamorado va siguiendo a una muchacha que se llama La Minguilla. Entonces, a mí lo que me encantó fue el ver o relacionar que La Minguilla en realidad es como un recorrido arquitectónico, porque te va llevando a través de puertas, de patios. Entonces, estás haciendo un recorrido. Ahí es poético, pero ellos lo trasladan, pues lo entienden, yo imagino, como un recorrido arquitectónico. Entonces, para ellos creo que estas imágenes o ilustraciones son una revelación que les dan la sensibilidad para poder apreciar lo propio, lo de la región. Entonces, el ver los patios de Ferdinand Bach llenos de macetas, entonces dicen, es que eso lo tenemos aquí, ¿no? Por eso empiezan con una revalorización pues de los sistemas constructivos, los materiales, incluso pues obviamente la mano de obra artesanal, que es lo que creo que ellos ven ahí, dicen, eso lo tenemos, vamos dándoles un uso moderno, entonces no porque sean materiales tradicionales son cosas viejas. Entonces creo que su aportación de ellos radica muchísimo en, bueno, hay muchas cosas que hay que estudiar. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Arquitecto Lanzagorta, hace rato comentaba que hicieron un homenaje a los tres grandes, pero no dijo quiénes eran y me quedé con esa duda, que fue a través de Fernando González, Gortázar, que lo hicieron, pero no dijo quién eran los tres, un homenaje, unas conferencias. Me quedó esa duda en primer lugar. Sí, era la Fundación Utopía y hicimos el homenaje a los tres de Jalisco, que eran Barragán, Ursúa y Díaz Morales, porque realmente el que poco se hablaba era de Pedro Castellanos, y ellos tres estaban aquí, y entonces lo hicimos así, y estuvo muy… Aquí en el libro no sé, pero aquí vienen los testimonios, y es impresionante, yo le diría consíganlo. Y es excelente ese libro, ¿eh? Y léanlo porque hay hasta un poema que les hizo el arquitecto de México, ya se me olvidó, pero bueno, no se los leo, está muy largo esto. Gracias. Dime. ¿Cómo se llama el libro? Rafael Ursúa, arquitecto.
de Juan Lanzagorta Ballín. Yo no sé si está en el ITESO todavía o en Amazon, creo que en el Colegio de Arquitectos de Jalisco. Sí. Ahí está en el Colegio de Jalisco. Yo la verdad tenía sin verlo muchos años ya. Pues ya, anímate, la reedición. No, sería bueno. ¿Alguien más? Corregida, aumentada. Necesita una universidad, un gobierno que lo haga. O aquí. ¿Ibas a preguntar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Yo como pregunta me gustaría saber un poco cómo era esta relación de Ursúa con Concepción de Buenos Aires, cuál era, pues sí, cuál era esta relación y por qué la gente lo quería tanto. Todo eso me gustaría que profundizaran en ese tema, me intriga. Lo hubieras conocido. Sí, no. Yo no sé, no sé si, no puedo ser objetivo. Era mi abuelo y conviví con él bastante de cerca y era una persona muy amable y muy generosa y siempre te hacía sentir como si fuera la única persona que había en el mundo, ¿no? Si estaba sentado con él. Y yo me acuerdo en la casa, cuando me quedaba de vacaciones allá, abríamos la puerta, no sé si a las 7 o a las 8 de la mañana y empezaba a llegar gente, o sea, con un quesito, con un cremita, con cualquier cosa y siempre estaba lleno de gente. De hecho, cuando murió, no sé si una semana o 2 semanas después, volvimos a la casa del pueblo y lo más impresionante era que estuviera la puerta abierta y que no llegara nadie. O sea, una cosa fuerte, ¿no? Y no sé, yo tengo muy buenos recuerdos de él. Es más, no creo que tener ningún recuerdo malo de él, ¿no? Como persona era fabuloso. No me dejara mentir Juan, que queda ahí muy su compadre. Pues en realidad lo que yo pude saber y vi es eso, que siempre estaba preocupado por los demás, de alguna forma ayudaba, cosas pequeñas si tú gustas, pero hay muchas casas que se ve la mano de Rafael Ursúa, en ellas no les cobraba, andaba, en fin, siempre viendo a ver qué se podía ofrecer y buscando. Yo le llamé a ese proyecto, esos proyectos que tenía ahí, Ursuniana, porque era todo un concepto de cómo arreglar el pueblo, con su panteón, su libramiento y con todo. Lamentablemente, pues no se dan las cosas, ¿no? Pero yo creo que era muy querido en todo eso. Yo con toda la gente que platicaba, siempre respetuosos de don Rafael, en fin, tenía una imagen muy fuerte. En cuanto a eso, algo que mencionaba al inicio de como esa, quizás entre comillas, pues, bueno, no, más bien sí una evolución, o sea, que inicia haciendo estas primeras exploraciones, quizás un poco más, entre comillas, ahí sí, convencionales, pero luego llegan estas influencias y estas reinterpretaciones de lo que es ser mexicano con estas texturas y estos contextos, pero luego evoluciona y llega a ser alguna que otra casa más funcionalista. La más evidente es la Rogelio Rubio, que está enfrente del Parque de la Revolución, pero luego de unos años regresa al pueblo y no sé si puede ser malinterpretado el que cuando vuelve a la arquitectura regionalista o vernácula, hay gente que pueda pensar que es una regresión, pero al contrario, más bien es una reinterpretación, ¿no? de cómo volver a aplicar esas cosas. En algunas casas es como que por recursos es más limitado y es menos obvio, pero hay otras en las que se puede explayar más Rafael, ¿no? Sí, pero hay que reconocerle que lo que hizo realmente fue adaptarse al contexto. O sea, no llegó a destruir. Mira, me recuerdas una anécdota. Fui a Mascota y había una exposición de fotografías de casa, cómo era la casa y lo que construyeron. Y la hizo un señor ya mayor y estaba ahí sentado y empezamos a platicar. Le dije, mira nomás. Y me dijo algo, dice, mire, dice, antes la casa nos daba para comer. Hoy tenemos
que trabajar para mantener la casa. Dice, vean lo que han hecho y destruido. Y entonces sí, veías el modernismo, como las casas preciosas de esa época, empezaban los aluminios amarillos a tumbar, etcétera. Y el gran valor de don Rafael es que no llega a imponer la arquitectura de la ciudad, ni el modernismo tal cual, ni todas estas ideas losianas y demás, ¿no? Que ornamento es delito, al contrario, para él el purismo era un delito, ¿no? Entonces va y empieza a integrarse y lo hace perfectamente, ¿no? Y eso es un gran valor que hay que reconocerle. Lamentablemente, como en todos casos, pues los gobiernos no dan los apoyos suficientes para tratar de haber logrado que no se malograra el pueblo con la arquitectura que se empezó a hacer, ¿no? En fin. Y es una cosa curiosa, completando un poquito lo que dice Juan, que, no sé, o sea, siendo una persona nacida en Concepción de Buenos Aires y habiéndose educado en Guadalajara, a ver, estamos hablando de hace 100 años. Realmente aquello era un viaje, ¿no? Había que hacer un gran viaje y el lenguaje, digamos, o las manifestaciones culturales en términos generales podían haber sido muy diferentes, ¿no? Y no era lo mismo cómo se expresaba una persona de la ciudad que cómo se expresaba una persona del pueblo. Y volviendo a lo de la plasticidad, ¿no? Es cómo Rafael Ursúa llega a aprender el lenguaje de lo urbano, aprende de muy buenos lugares, ¿no? Un lenguaje para ese momento pues muy cosmopolita, no sé, o más universal, por así decirlo, y por el otro lado conserva toda su tradición, ¿no? Y es muy curioso, no sé, cómo casas en Concepción de Buenos Aires, en Mazamitla, en la Manzanilla de la Paz, las intervenciones que hace son como muy universales y podríamos llamarlas cosmopolitas, y las casas en Guadalajara tienen este aire ranchero en el mejor de los sentidos, ¿no? Como elogio, que resulta bien interesante, ¿no? O sea, como no era una cuestión de estilo, no era una cuestión de llegar y comportarse diferente en la otra, sino era como de ser auténtico, de ser como es, o como dice la chica Almodóvar, ¿no? Como de parecerse a lo que siempre soñó de sí mismo. Y es una cosa bien, yo lo encuentro muy, muy interesante eso, ¿no? Hoy en día, retomando una de las frases de Luis Barragán que dijo, no me pregunten sobre esta obra y la otra, no vean lo que yo hago, vean lo que yo vi. Un poco pues aplica para muchos contextos, en el contexto de Rafael Ursúa o incluso hablando del patrimonio en general, como que a veces solo pensamos y vemos en lo visual, ¿no? Pero ahorita, aunque fue de una manera muy breve, con la explicación que nos daba Alejandra, que ahorita se mostraba en las diapositivas, o sea, vemos que realmente sí hay profundidad, no es nada más la cuestión ornamental por lo ornamental, sino que hay una justificación detrás. Viendo eso y tratar de ver más allá de lo evidente, ¿qué podemos rescatar para la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué de eso podemos aprender para que los jóvenes en la obra actual no lleguen a cometer como, pues no un error, pero quizás aprovechar los aprendizajes que ya ha habido, pues para que también ellos puedan mejorar su obra, ¿no? O su quehacer, su producción arquitectónica o de diseño para los que se dediquen a ello. Pues sí está. Creo que las generaciones de hoy podemos hacer lo mismo que hicieron ellos, o sea, a lo que te refieres, saber ver, ¿no? Lo que les dijo Barragán, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Entonces, el acudir, por ejemplo, estas generaciones a estudiar estas obras que están un poquito más cercanas en el tiempo, es retroalimentarse de ellas,
para crear una arquitectura moderna, pues buscando los principios que la puedan enriquecer. Y creo que lo podemos ver en mucha arquitectura moderna. Le comentaba a David el otro día que, por ejemplo, la arquitectura de Loíscan, en el ejemplo del Instituto Salk, ahí podemos ver un eje predominante que se remarca por medio de un canalillo que se pierde en el horizonte, ¿no? Y eso viene de algo que Barragán, digamos, le sugirió y lo convierte en algo muy moderno, ¿no? O sea, entonces todos esos principios, pues ellos los ven desde muy atrás, la Alhambra. Entonces creo que lo viejo no tiene por qué ser obsoleto, al contrario, son lecciones de arquitectura para nosotros. Yo no sé si se han dado cuenta, pero en la plática lo que se ha privilegiado es el funcionamiento de una obra arquitectónica, no las formas arquitectónicas. Y ese es un gran mal de nuestro tiempo con las redes sociales y todos estos medios de comunicación, en donde, sobre todo en los jóvenes, cuidado, lo único que ven son formas. Fíjense cómo los libros de arquitectura de hoy traen muchas imágenes y muy poco texto. Y pocas veces analizan la planta arquitectónica, que es el punto medular. Todo tu recorrido es eso, son plantas arquitectónicas, no fachadas. Las fachadas surgen, pero el contenido, el interior, es lo que realmente vale. Y allí no hay épocas, ahí hay sentimientos, ahí hay percepción del entorno, ahí hay contacto con el cliente. Allí se escucha lo que el cliente quiere vivir y vive. Allí se expresan simbólicamente los logros de los habitantes de esa casa. Todo lo que ellos desean hacer, ahí está, hasta llegar al silencio de un cuarto especial. En fin, ahí es donde se entiende por qué pasa eso en estas obras. Difícilmente lo van a encontrar en los departamentos que hoy en día hacemos, pero ese criterio que tiene que introducirse a las nuevas necesidades y las nuevas épocas, deberemos de encontrar cómo, pero esos son los principios que hacen valer estas obras. No es lo material en sí, no es la forma para aparecer en una publicación de arquitectura, ni los méritos, ni el crédito, es realmente meterse en el alma de los habitantes para poder reproducir el espacio que ellos desean para vivir. Y eso es lo interesante, la verdad, de la arquitectura. A mí es lo que me parece que vale la pena. Las fachadas a mí nunca me han preocupado, salen solitas, y a veces digo, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero yo les digo que esto es como las canciones. Alguien inventa la canción, te la toca, ¿quién les puedo decir? Una muchacha moderna y le da su tonada, y otro te la canta a las rancheras y le da su tonada, pero el contenido sigue siendo ese. O sea, como vistamos la mona, mona se queda. Y esa mona es lo importante, o sea, es el recorrido, los vínculos, los espacios quebrados. Es como el Partenón, o como, no hombre, que el Partenón. Bueno, es que a mí a mi edad ya se me olvidan muchas cosas, ahí me van a perdonar, pero que precisamente esa era la clave de la arquitectura antigua, que entrabas, hagan de cuenta el monumento que está allá, si esto fueran paredes, una plaza, veríamos eso, pero veríamos una rendija oblicua que te lleva a otro lugar, llegas y dices, no se acaba, sigue, y luego volteas y alcanzas a ver la mitad de un monumento por allá, y ahí vas, y le sigues serpenteando hasta que haces un recorrido. Y eso es lo interesante de la arquitectura, que hoy más modestamente podemos lograrlo si nos proponemos meternos a los misterios y a las entrañas de la arquitectura, no a la superficialidad de fachada bonita o fea, etcétera, ¿no?
Creo que por ahí va. Fachada brillante, ¿no? También es eso. Pero pues cualquiera pensaría, con el nivel de exposición que tenían antes a los libros, ¿cuántos libros podía llegar a tener uno en su casa, ¿no? Pues tenías una colección, digamos, como bastante limitada, y a lo mejor te los compartías, o ibas a la biblioteca y por ahí hacías una cosa, pero con esta exposición cualquiera pensaría pues que se tendría que potenciar también, ¿no? O sea, y supongo que tampoco es para todos, ¿no? Luego la poesía no es para todos, como dicen. Hay gente que lee cuento, ¿no? Que es la mayoría, hay gente que lee novela, que es otra minoría, y hay gente que lee poesía, y es una minoría, ¿no? Acá estamos hablando de ya el punto como más alto, posiblemente, ¿no? Y es... ¿Quieres un comentario? Gracias. Yo quisiera compartir una reflexión a la luz de que tuve el privilegio de conocerlo, a Rafael Ursúa, aquí su hija, que no se ha mencionado. Y quisiera complementar algo de lo que ha dicho el arquitecto Lanzagorta, Agustín, evidentemente, que creo que es uno de los grandes aportes del tío Rafael, el humanismo. A mí me parece que pocas veces vemos eso, y dentro de la experiencia que tuvieron estos 4 arquitectos que se enriquecieron unos a otros, sin querer polemizar, a mí me parece que la influencia que tuvo Rafael Ursúa con los demás fue precisamente esto, su sencillez, su generosidad, algo que no se ha mencionado tampoco, un sentido del humor increíble, fue lo que permitió que en esta arquitectura tuviera una esencia, un espíritu, el alma, que sus espacios transmitieran serenidad, tranquilidad, caricia al espíritu, y creo que eso es una de las cosas más importantes que aportó Rafael Ursúa a este increíble grupo o equipo de arquitectos que representa nuestra región. Bueno, simplemente compartirlo porque creo que esa esencia, eso que nos transmite, tiene mucho que ver el espíritu de Rafael Ursúa. Muchas gracias. Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues aquí vamos a darle entonces cierre a este segundo evento, porque el martes pasado ya tuvimos una charla live en Instagram. Este es el segundo evento, de alguna manera también es el más importante por la charla que pudimos tener con estos personalidades. Y bueno, nos estamos viendo y gracias, bye.